Buenos días o buenas tardes a todos, porque he oído que son muchas personas que se conectan desde América. Bueno, este webinar de hoy empieza a ser ya un clásico y ahora llevamos más de 5 años. Yo diría que desde 2016 que empezamos a hacer este tipo de webinars sobre las conclusiones del foro de Davos. Algunos de los asistentes ya conocen los informes anteriores del foro y quienes deseen los pueden encontrar los anteriores en nuestro canal de YouTube, como muy bien decía Nelson. Hoy nos vamos a centrar en la edición del año 2022 que acaba de ser publicada el día 11 de enero, o sea que está muy recientito, y vamos a ver las conclusiones de temática de riesgos del World Economic Forum, que sigue teniendo el nombre de la ciudad suiza de Davos, aunque ya las últimas dos ediciones, esta y la anterior, por motivos de la pandemia, no se han celebrado en presencia, sino que han sido ediciones a distancia. Pero el foro tiene ya una antigüedad de 52 años y la vertiente de riesgos, el Global Risk Report, el del año 2022, es el número 17, si no me confundo en las cuentas, de los que viene presentando con el formato actual. Es un formato de informe que yo les recomiendo a todos que si tienen posibilidades lo descarguen. Si alguien no consigue descargarlo, basta con que nos diga a EALDE, al Departamento de Marketing, y les haremos llegar el informe, o incluso a mí mismo a través de mi cuenta de LinkedIn. Es decir, el informe merece la pena, son 117 páginas de información muy condensada. Por desgracia, no he conseguido encontrar el de este año editado en lenguaje español, en lengua castellana. Aún así, el original en lengua inglesa es muy fácil de seguir, es muy sencillo de leer. Además, predominan los gráficos. Hay unas infografías geniales, muy ilustrativas, muy bien realizadas. Les dejo aquí, tienen aquí el link en letra azul clarito para descargarse el informe completo si lo desean, pero como digo, a través del departamento de marketing de EALDE o a mí mismo, a mi cuenta de LinkedIn, nos pueden pedir y con mucho gusto les haremos llegar el informe completo en PDF. Hay algunos informes, ya he visto algún informe resumen hecho en lengua española, suelen tardar algo en aparecer, pero este año parece que ha habido más velocidad en sacar algunos resúmenes. Son resúmenes muy cortitos. Nosotros vamos a intentar hacer un análisis más en profundidad de cuáles han sido las conclusiones desde el punto de vista de riesgos que el foro de Davos ha dejado este año, con todos los cambios, con todas las situaciones que estamos viendo a nuestro alrededor. Para empezar, vamos a hablar algo que nunca hemos hecho anteriormente, lo hemos mencionado solamente de pasada. Vamos a empezar hablando de los autores, los patrocinadores, las universidades que colaboran en este trabajo académico. Desde siempre, desde hace muchos años, han habido dos sponsors clave que pagan los gastos de este informe de riesgos. Esos dos patrocinadores clave son, por un lado, el broker de riesgos, el gigante en la industria del seguro, que es Mass McLennan, una empresa de origen norteamericano, pero implantada en todos los países, con una presencia inigualable. Es un patrocinador clásico, un sponsor de siempre de estos informes. Por otro lado, también un patrocinador desde siempre es la compañía de seguros de origen suizo, pero también global, Zurich. Zurich Seguros es un patrocinador del foro de Davos desde hace mucho tiempo. Además, siendo una compañía tan eminentemente suiza, pues tiene mucho sentido que sean patrocinadores del foro de Davos. El tabulado, la manipulación de los datos, el análisis, la analítica, todo para presentar estos datos de una forma comprensible, desde siempre lo han venido haciendo tres universidades. Fíjense bien que son la Universidad Nacional de Singapur, la Universidad de Oxford y dentro de ella la Oxford Martin School, y luego la Universidad de Pensilvania, que tiene un departamento de riesgos muy avanzado, es la Wharton Risk Management and Decision Processes Center.
O sea que, si se fijan, tienen tres entes universitarios, uno asiático, otro europeo y otro norteamericano. Fíjense en este pequeño detalle de la presencia de dos patrocinadores hasta ahora, uno norteamericano y otro europeo global, y luego de tres universidades, una de cada continente. Aparte, los informes de este tipo, los informes del Foro de Davos, desde siempre se elaboran sobre la base de muchísimas estadísticas, de muchísimas preguntas, cuestionarios que se hacían a los líderes mundiales en el propio Foro de Davos cuando se reunían en presencia en Suiza, y que en las dos últimas ediciones, esta incluida, son preguntas que se hacen en remoto, que se hacen a distancia. Pero fíjense bien que responden 12.000 personas de todos los países del mundo, y esas 12.000 personas son líderes de la industria, líderes de las finanzas, políticos, personajes de la vertiente académica, universidades. Es decir, estamos hablando de personas con una visión, con una perspectiva del mundo bastante privilegiada. Es decir, de ahí vienen las enormes ventajas de este foro y de las conclusiones en materia de riesgos, porque son las conclusiones de 12.000 muy selectas personalidades de todos los ámbitos de la cultura, de la economía, las finanzas, la industria, etc. Les he puesto aquí una imagen que a mí me resulta muy sugestiva. Estamos acostumbrados a ver el mapa del mundo, la bola terrestre, estamos acostumbrados a verla con centro en Europa, ¿verdad? La forma clásica de explicar los mapas del mundo es poniendo Europa en el centro. Y eso ha sido así demasiado tiempo, bueno, tal vez por la preponderancia de algunas de las culturas que han emanado desde Europa hacia el resto del mundo. Tal vez sea demasiado exagerada esa preponderancia del mapa visto desde el lado europeo. Fíjense que la perspectiva que les pongo yo aquí es completamente asiática, con China, Rusia, los países árabes, el subcontinente indio, los archipiélagos del Pacífico. Esa perspectiva no la he puesto por casualidad, no la he puesto por casualidad, porque quiero llamar su atención, amigos, sobre que el eje del mundo está cambiando. Y está cambiando en una dirección muy determinada, concretamente hacia Asia. China, Indonesia, Taiwán, Japón, por supuesto también Corea, Rusia, etcétera, son países que están ganando peso en la escena internacional. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, aparte de los patrocinadores a los que me he referido antes, hay un tercer patrocinador que se acaba de incorporar en 2021. Este tercer patrocinador es el grupo SK, SK Group, que es la versión acrónima, la versión abreviada de South Korea Group. Tienen ahí un link a la web de este grupo. Es un chaebol, me voy a detener un poquito en hablar de esto, aunque algunos de los alumnos de los másters de EALDE ya hemos hablado del concepto de chaebol. Es algo muy particular, muy peculiar, algo que solamente existe en Corea y tal vez algo parecido en Japón. El chaebol es un holding, es un tipo de holding que aúna a la vez los dos significados de la palabra chaebol, que en coreano, si no me confundo, significa a la vez negocio de familia y monopolio. Sumen ustedes los dos conceptos. Por un lado, un negocio de familia y por otro lado, un monopolio. Bueno, pues eso es lo que distinguiría a un chaebol. En japonés existe algo parecido, existen los denominados kairetsus. Kairetsus que son también grandes grupos industriales con presencia en distintos tipos de sectores. O sea, que se dedican al automóvil, pero también fabrican componentes, a veces temas de alimentación. Bueno, pues el South Korea Group es un chaebol de los grandes. Fíjense que sumando solamente 4 chaebols de Corea, Samsung, Hyundai, con su vertiente Heavy Industries, LG, Lucky Goldstar y SK, entre los 4 suman más de la mitad del PIB de Corea. No existen en otros países que yo conozca monstruos de este tamaño,
de esta consistencia. Y la orientación del mundo hacia Asia se demuestra de alguna manera con la presencia creciente de este tipo de conglomerados y concretamente de SK como patrocinador de este informe de riesgos del Risk Report del Foro de Davos. Por cierto, sin entrar mucho en detalles, el Chaebol SK no es que sea precisamente un modelo de transparencia ni de compliance de gestión en los negocios. Bueno, no me quisiera extender sobre eso, pero con su patrocinio, desde luego se nota un enfoque más hacia Asia del peso de la economía mundial y de los negocios, pero también la diversificación o una manera de mejorar su imagen por parte del Chaebol, del grupo SK. Aquí una imagen, la economía coreana, la economía de Corea del Sur, está dominada por estos elementos de tipo Chaebol, o lo que en Japón, algo parecido, se denomina Kairetsu, de lo que otro día, si tenemos ocasión, hablaremos, o si no, en nuestras clases, en la escuela, en EALDE, ya hemos hablado varias veces de estos conceptos. Bien, desde luego, SK es un verdadero leviatán, tiene más de 70.000 empleados, 113 oficinas propias en todo el mundo, más la presencia a través de socios, es decir, son empresas muy grandes. Las mayores se dedican a temas muy variados, desde energía, química, también proveedores de telefonía móvil, por supuesto construcción de edificios, transporte, comercialización, Internet de alta velocidad y uno de los principales proveedores de Internet de banda ancha en Corea del Sur. SK además ha ampliado al negocio de los semiconductores. Saben ustedes que hay una crisis mundial derivada de la poca disponibilidad de semiconductores, que está teniendo severas repercusiones en muchas otras industrias. Bueno, pues el grupo SK es el segundo mayor fabricante de semiconductores del planeta, después de una firma de Taiwán. O sea que son líderes en memoria digital. La entrada del grupo SK como patrocinador equilibra el panorama de patrocinios del report de Davos y además lo hace con una perspectiva claramente distinta. Aporta otros valores. Es algo diferente y es, en mi modesta opinión, un indicador de las tendencias mundiales. Lo dejo ahí, no sé qué les parecerá a ustedes, pero creo que era importante comentarlo. Bueno, en cuanto al World Report, el informe de riesgos mundiales, riesgos globales del Foro de Davos, respecto a las ediciones anteriores hay bastantes novedades. Antes era World Report y ahora es Global Risk, riesgos globales. Es decir, se enfoca claramente en el análisis de los riesgos, de las preocupaciones globales que afectan a todo el planeta. Hay nuevas secciones que resultan de las opiniones de las personas encuestadas y esas opiniones, esas nuevas secciones, es todo un panorama, es todo un panorama de novedades que se ven en el reporte y que les animo, insisto, no les insistiré lo suficiente en que vean el documento completo, le den un vistazo, no hace falta que sean muy rápidos leyendo inglés porque se entiende perfectamente con la gran calidad de los gráficos que tiene. Entonces, también el detalle importante, en 2020 una de las críticas que todos los que lo leemos hicimos al Foro de Davos es que en 2020 se omitió completamente un tema fundamental, que era la epidemia que ya había comenzado de COVID-19. Bueno, en 2021 y 2022 el foro se ha realizado en modalidad no presencial precisamente por eso y además adivinen cuál ha sido uno de los temas destacados tanto para 2021 como para 2022. Pues sí, precisamente el tema de la pandemia global es uno de los peligros más destacados en el informe y a los que más tiempo se dedica, a los que más información se dedica. Para los que ya hayan estado en anteriores presentaciones de los informes del foro, hay un sencillo código de colores, que son estos 5,
El azul se utiliza para temas económicos, el verde, como no, para temas medioambientales, el naranja habla de preocupaciones geopolíticas, el rojo para asuntos sociales y el violeta para temas tecnológicos. Es decir, que cuando vean uno de esos 5 colores, automáticamente ya saben de qué estamos hablando. Y para empezar, les hablo aquí, en esta siguiente imagen, les hablo de las preocupaciones globales en nuevas tipologías de riesgos. Esta es mi selección personal de 5 categorías, pero por supuesto son categorías que están en la parte alta del informe, luego lo veremos. En la parte alta del informe, con números destacados, están estas 5 o 6 preocupaciones globales. En primer lugar, de color naranja, geopolítico, temas geopolíticos, como el nombre indica, confrontaciones geoeconómicas. Empieza a dar bastante miedo el tema de las confrontaciones geoeconómicas. En segundo lugar, los daños a la salud humana derivados de la contaminación, derivados de la polución. En tercer lugar, el desorden en la transición climática. Fíjense qué forma de explicarlo. La transición climática es un hecho, es algo obvio, y lo que preocupa no es solo ya la transición climática, sino el desorden en su implantación a nivel mundial. En cuarto lugar, muy curioso, las barreras a la emigración. La emigración, muchas veces forzada, es consecuencia de una serie de situaciones. La guerra, el hambre, pero también del cambio climático. Las migraciones cada vez van a ser más importantes y existen barreras importantísimas para que la gente se pueda mover. Estas barreras a la emigración es el cuarto elemento de esta lista de preocupaciones principales, de tipos nuevos de riesgos que aparecen en el 2022. Hay otra, la quinta, que me parece fantástica, es de tipo tecnológico, la traduzco literalmente del inglés, y es el agolpamiento y la competencia en el espacio. Es decir, la zona de espacio que rodea al planeta Tierra empieza a estar demasiado poblada de satélites de telecomunicaciones, de satélites militares, de todo tipo de artefactos y además de basura de satélites antiguos que se han quedado ahí en órbita o de piezas de los mismos. Hace poco ponía los pelos de punta la narración de unos tripulantes chinos de la estación orbital china que estuvieron a punto de ser golpeados por un trozo de chatarra procedente de uno de los satélites de uno de los magnates norteamericanos, un satélite de comunicaciones bastante pequeñito, pero que estuvo a punto de llevárselos por delante. Empieza a haber agolpamiento, pero también junto con el concepto de competitividad en el espacio por la dominación de ese espacio, algo que hasta hace muy poco nos podía parecer solo un argumento de película de ciencia ficción. Luego, en sexto lugar, otra cosa muy importante, que ya se había empezado a hablar de ello en ocasiones anteriores, en los años previos del foro de Davos, pero es, por un lado, la dependencia digital cada vez mayor que tienen todas las sociedades y todos los tipos de industrias, pero a la vez las cibervulnerabilidades, es decir, los agujeros por los que se puede colar el ataque cibernético, que como saben es algo cada día más presente en todos lados. Vamos a ver un poquito de cada uno de estos 6 elementos. Las confrontaciones estratégicas siempre han estado presentes, las armas de destrucción masiva son un clásico entre los peligros mundiales que otras ediciones anteriores del Foro de Davos han destacado. Las guerras y sus efectos siguen siendo una preocupación importante, pero la carrera de armamento, las armas de destrucción masiva parecen preocupar ahora algo menos, porque las tensiones comerciales, las venganzas arancelarias entre países, las sanciones, las limitaciones a la competencia y sobre todo la falta de cooperación entre bloques y potencias es el origen de esta preocupación de color naranja, que es la que situaba en primer lugar. A propósito de confrontaciones económicas, no me puedo resistir a hablarles de un constructo intelectual moderno, a pesar de que su nombre puede parecer algo más antiguo. Es la trampa de Tucídides. Si alguno ha oído hablar de ello,
es un concepto bastante más moderno de lo que parece, porque fue acuñado en 2012, aunque hace referencia a una teoría recogida de un libro clásico del historiador y militar de la Atenas clásica, Tucídides, en una historia de la guerra del Peloponeso, donde postulaba que el ascenso de Atenas como potencia emergente y el temor que eso le infundió a los espartanos hizo inevitable la guerra. Y fíjense que pongo en rojo el hizo inevitable la guerra. Sí, me temo que eso es a lo que se refiere Graham T. Allison en el Financial Times en 2012, cuando utilizó por primera vez, y luego se ha seguido utilizando, la trampa de Tucídides como la descripción de aquello que una potencia emergente, Atenas, desafiando el statu quo de la potencia dominadora, Esparta, llegamos a la conclusión de que no hay más remedio que la guerra se convierte en algo inevitable. Y el correlato de esto es que la guerra entre China y Estados Unidos parece ya un curso de colisión difícilmente evitable, porque ambas están en una carrera enfrascadas en esa situación muy similar a la que sucedió hace siglos entre Atenas y Esparta. Hablar de esto precisamente en estos momentos en los que vivimos una enorme tensión a raíz de esos sucesos en Ucrania, que todo el mundo, bueno, sobre todo Occidente, está pensando en una guerra inminente, ya contando las fechas, hablando de muertos, en fin, yo tengo una opinión bastante más optimista sobre eso y creo que ahí no va a haber tal confrontación. Pero lo que sí que está claro es que la hegemonía norteamericana absoluta ya está desafiada por otros actores a nivel internacional. Y ya no solamente en el plano militar, ya no es una hegemonía que se maneje a nivel de armamento, de ejércitos, de armadas, de flotas en el mar. No, no, se habla más de temas aplicados a la empresa, de confrontación en el terreno tecnológico, barreras arancelarias, sanciones comerciales, bloqueos y ese tipo de mecanismos que ustedes sin duda conocen perfectamente. Bien, los daños a la salud humana. Esto es un tema de color rojo, es decir, sociológico, pero con tremendas implicaciones de carácter medioambiental. La falta de reglas a escala internacional y la ausencia de patrones, los comportamientos egoístas de los países, hacen que este asunto tenga una de sus peores expresiones de riesgo por gravedad y por inmediatez. Permítanme recordar que siempre que hablamos de este tipo de riesgos, siempre lo hacemos con dos perspectivas. La perspectiva del impacto, es decir, el volumen del daño potencial que se puede causar, y la perspectiva de la frecuencia. ¿Qué tan pronto, qué tan recurrente en el tiempo será la ocurrencia de ese riesgo? Pues el cruce de impacto y frecuencia, la intensidad y el tiempo, donde se cruzan, es un punto importantísimo para todo tipo de cálculos de riesgo y en particular para las compañías de seguros a la hora de establecer las primas que van a cargar por algún determinado riesgo. Bueno, pues precisamente el riesgo sociológico de los daños a la salud humana derivados de la polución alcanza en el contexto pandémico del COVID-19 y en la falta de acceso a medicamentos y vacunas por parte de los países del tercer mundo, alcanza una significación y unas connotaciones bastante preocupantes. Perdonen, esta imagen algunos ya la conocerá, es un resumen de 14 años del Foro de Davos. Solamente la pongo para que vean cómo a la izquierda de su imagen lo que predomina es el color azul, es decir, los temas económicos. Luego empezamos a ver que a la derecha va menudeando cada vez más el color verde, los asuntos medioambientales. Por cierto, la parte de arriba, las 5 primeras columnas, filas, las 5 primeras filas de arriba hacen referencia al likelihood, es decir, a la probabilidad, a la cantidad de frecuencia que esto tiene. Mientras que en la parte de abajo, las 5 filas de debajo se miden en términos de impacto, pero tanto en impacto como en intensidad, fíjese cómo cambia el color azul del lado izquierdo de sus pantallas hacia
más color verde predominante en los últimos años en las conclusiones del Foro de Davos. Solamente era para traerlo porque los temas medioambientales vienen ganando una preponderancia muy sustancial. Bien, el desorden en la transición climática. Cada país actúa como le parece. Ni siquiera a nivel europeo existe una mínima armonía, no la hay. Los países más contaminantes del planeta siguen siendo los mismos. ¿Cuáles son? Los dos principales, China y Estados Unidos. Estados Unidos y China. Y siguen siendo los que todavía pelean por seguir contaminando. Hay una escasez de reglas a nivel internacional apabullante. Es un verdadero despropósito que no tengamos reglas y entonces tenemos las peores previsiones de impacto medioambiental, tanto por si lo hacemos por impacto como si lo analizamos en términos de tiempo, en términos de frecuencia, por la inminencia de estos daños. Y como decía, también aquí el COVID-19, la pandemia mundial, ha acentuado esto y aumenta la brecha entre los países ricos y los países aún en desarrollo. Bien, se han incorporado más tipologías de riesgos. Hay todo un catálogo. La imagen que tienen aquí en la parte derecha de la pantalla es la portada del informe de riesgos de este año. Hay un catálogo completo, les he hablado de algunos de los más importantes, pero hay un catálogo completo de 37 nuevos riesgos globales agrupados en las 5 categorías azules, verdes, naranjas, de las que hablábamos antes. Bien, ¿cuáles son de esas 37 tipologías los que más han empeorado, las que peor se están comportando, en los últimos tiempos? Pues la erosión en la cohesión social es la que se menciona como la más erosionada, la que más se ha perjudicado. Es decir, que en el tránsito del año 2021 al 2022 hemos perdido muchísimo en cohesión social y de las 12.000 personas que han respondido la encuesta del Foro de Davos, 12.000 personas de nivel, influencia, buenas mentes, gente bien informada, el 27,8% opina que esa erosión de la cohesión social es preocupante. Podríamos hablar mucho rato sobre lo que significa esa erosión de la cohesión social, pero los fenómenos como el asalto al Capitolio en Estados Unidos tras el cambio de presidente u otros fenómenos similares son los que identifican esa cohesión social. La gran aparición de negacionistas, la gran lucha social por temas banales o a veces por temas importantes como el incremento de los costes de la energía. Hay todo un abanico de cosas que son los síntomas de esa erosión de la cohesión social. Lo que está fallando es el cemento que liga a la sociedad y que hace que la sociedad prospere y funcione de una manera coordinada. En segundo lugar, un 25,5% de los que han respondido la encuesta hablan de crisis de subsistencia, livelihood crisis, los medios de supervivencia. Para mucha gente, la mera subsistencia está siendo un tema complicado, algo difícil de alcanzar. Es lo del llegar a fin de mes de cualquiera de nosotros, pero multiplicado por mucho más, con muchos elementos de mucha mayor gravedad. El 25,4% de los encuestados habla del fracaso de la acción climática. Ya no se me he referido a ello, la falta de unidad, la falta de coherencia, la independencia de cada país al hablar de la acción climática y de cómo ponerle freno al deterioro climático que procede de los deterioros medioambientales. Fíjese qué interesante el cuarto punto, el 23% de los encuestados habla de deterioro de la salud mental. Sumen eso a lo de la erosión de la cohesión social y verán qué cóctel tan peligroso les da como resultado. El clima extremo es un factor mencionado por el 22,7% de las personas que han contestado la encuesta y luego algo ya había aparecido con anterioridad, pero la crisis de deuda. El 13,8% se muestra preocupado por esta crisis de deuda, que sería el sexto elemento en esa tipología de riesgos
que han empeorado en el transcurso del año 21 al año 22. La crisis de deuda. Estamos asistiendo al nacimiento de una tremenda burbuja financiera. Los siguientes que más empeoran, los he agrupado aquí por sus colores, son estos otros 6. Ya verán porcentajes mucho menores de personas que responden. El fracaso en la ciberseguridad, las enfermedades infecciosas, cómo no, en medio de la pandemia que todavía se continúa sufriendo en el planeta. La desigualdad digital, ese es otro concepto interesante. El desigual, el poco equitativo reparto de las capacidades digitales y del acceso a la tecnología digital. La reacción negativa ante la ciencia. Esto es otro tema sumamente interesante que nos llevaría un buen rato a analizar y en el que me gustaría debatir con ustedes, porque todos estos nuevos elementos o que empeoran de una manera tan importante tienen cada uno un trasfondo importantísimo. La pérdida de biodiversidad, solo un 8,4% consideran que ha empeorado, es un tema que también estaba ahí desde siempre. De nuevo, la confrontación geoeconómica, recuerdan que la acabamos de ver desde otro punto de vista, desde uno de los puntos de vista que más preocupan a la mayoría de los que responden. Entonces, fíjense, estas son las 3 portadas de los 3 últimos reportes de riesgos de Davos, el de 2022 más grande, el de 21 y el del año 20. Pero fíjense que parece todo pesimismo, parecen todo malas noticias y no me gustaría que se queden con tan mal sabor de boca. Antes de seguir, quisiera darles un toque de optimismo. Y para todos ustedes, además, esta sesión, la escuela ha tenido la gentileza de convocarla expresamente para alumnos de EALDE de una manera muy especial y les agradezco además que lo hayan hecho así, pues esa situación de optimismo que les quiero dar es que ustedes han elegido un tema correcto si se están dedicando a estudiar gerencia de riesgos, porque la demanda de buenos profesionales formados en gerencia de riesgos está aumentando. Por eso a todos los que estén estudiando nuestra ciencia, a todos los que estén matriculados en temas de gerencia de riesgos, les quería dar la enhorabuena y decirles que han acertado, que es una profesión que cada vez tiene más demanda, porque todo esto de los informes de riesgos, del foro de Davos, toda esta transparencia informática que está habiendo, bueno, pues va por ahí y les recomiendo que continúen tratando de dedicarse profesionalmente a algo con tanto calado y con tantas salidas como es la gerencia de riesgos. Bien, este es un tema que el foro no aborda de manera directa, pero si recuerdan, entre los patrocinadores está Max McLennan, está Zurich, actores principales del tema de riesgos, y el foro no entra en la subida de precios del seguro mundial, pero el seguro mundial está experimentando subidas de precios brutales. ¿Y por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué suben los precios de los seguros a nivel internacional? Bueno, aunque el foro de Davos no entren en este asunto, les hablo de algo que puede ser considerado como una buena o una mala noticia. Depende del lado en el que cada uno de ustedes esté. Desde luego que el seguro suba de precios es malo para los que pagan los seguros, pero es bueno para todos los que se dedican a la industria aseguradora, como son los brokers y las compañías de seguros. También habla elocuentemente de la creciente importancia que tienen los riesgos y precisamente por esa importancia creciente es por lo que los precios evolucionan al alza. Les pongo aquí debajo en rojo 3 ejemplos. El seguro de daños materiales ha visto enormes subidas de precios y a la vez grandes reducciones de capacidad. Es decir, es más difícil colocar un programa de daños materiales. En Financial Lines, líneas financieras, particularmente en los seguros de D&O para consejeros y directivos, hemos visto triplicarse el precio de este tipo de productos. Y en PB, el seguro de pérdida de beneficios, los aumentos de prima han sido fenomenales, muy afectados por una siniestralidad no prevista, por todas esas empresas que han tenido que cerrar sus negocios debido a la pandemia, por cierres de comercios, cierres de fábricas, crisis de materias primas. Todo esto ha hecho que muchas empresas tengan que cerrar y ha disparado el precio del seguro de pérdida de beneficios.
Son conclusiones importantes. Y ya digo, aquí me he salido un momento del foro de Davos porque no entra en las subidas de los precios del seguro a nivel mundial, pero yo creo que era oportuno traerlo aquí. Luego, fíjese, de 10 riesgos principales, que se evalúan de una manera particular, y esto es una imagen tomada directamente del informe, por eso está en texto en inglés, directamente tomada del informe, fíjense en la grafía, en los colores de esta imagen. De 10, 5 son de color verde. Es decir, tenemos 5 temas de color medioambiental, de peligro, de preocupación medioambiental, que son esos 5 que tienen en verde. Fíjense que los 3 primeros lo son. Y luego dense cuenta de que hay otros 3 que son de color rojo, es decir, de temática social, de temática sociológica. La cohesión social de la que hablábamos antes, la social cohesion erosion, el livelihood crisis, la crisis de medios de subsistencia y el infectious diseases, la transmisión incontrolada de enfermedades infecciosas. Lo dejo ahí porque es muy elocuente y si quieren un resumen muy resumido, los 10 riesgos más severos a nivel global los tienen en esta imagen. Con esto tienen ustedes un reporte resumidísimo. 5 de color verde, 3 de tipo social, la crisis de deuda que para mí destaca con importancia, que estemos asistiendo al nacimiento de burbujas financieras. Recuerden que tuvimos en 2008 la explosión de la burbuja hipotecaria que tantos bancos y tantas empresas se llevó por delante. Luego, la proliferación del dinero fiduciario sin soporte real, es decir, las criptomonedas. Ese monopolio que tenía siempre el Estado clásico de ser el único capaz de emitir moneda se ha visto desafiado con éxito por temas como el Bitcoin y demás. Eso es otro tema que también aparece por aquí de manera sesgada, pero de una importancia creciente. Otro punto que muestra un resultado claramente pesimista, negativo. A la pregunta de qué opinan ustedes de cómo va el mundo, se muestran preocupados, es decir, pesimistas, un 23%. Algo menos, pero también preocupados, un 61,2% de los encuestados. En positivo, optimistas, un 12,1%. Y ya muy optimistas, solo el 3,7%. Es decir, sobre 12.000 personas de alto nivel encuestadas, solo 444 han sido abiertamente optimistas. Poquito, también es un resumen bastante complicado. Luego una retrospectiva hacia el tema del COVID y teniendo en cuenta el fallo al que ya he aludido antes, cuáles son las perspectivas y cómo influye el COVID-19 en esas perspectivas hacia atrás de los temas. Bueno, pues fíjense que se vincula a la erosión de la cohesión social, a la crisis de los medios de supervivencia, al fallo en la acción global contra el clima, al deterioro de la salud mental y, por supuesto, a los temas de climatología extrema. Fíjese qué forma de ligar los temas que siempre ha sido uno de los principales atributos del Foro de Davos. Mezclar los temas y de varias diferentes fuentes de origen llegar a conclusiones comunes en materia de riesgos, porque los riesgos no son solo en una dirección, los riesgos se entrecruzan, se entrelazan y se multiplican en ese contacto. En fin, muy preocupante. De nuevo, el horizonte de riesgos globales reducido en una fotografía de lo que en los próximos de 5 a 10 años se consideran los temas más importantes. El foro, otra de las novedades que introduce este año, es agrupar los riesgos con un criterio temporal en 2 categorías. El corto plazo, de 0 a 2 años, el medio, de 2 a 5 y el largo, entre 5 y 10 años. Bueno, pues lo que les he puesto aquí es precisamente el largo plazo. Entre 5 y 10 años, ¿cuáles son los temas que preocupan? Por supuesto, hay otras 6. Dejo atrás estas 6 primeras cuestiones, avanzo un poquito, entro en otros y fíjense que aquí volvemos a encontrar
en violeta, abajo, el desarrollo adverso de la tecnología, que la tecnología avance en un sentido negativo para los riesgos. Hay toda una serie de lecturas que les recomiendo profundicen los que tengan ocasión de ver el informe y si no, si alguno tiene curiosidad, en el debate a continuación o a través del chat, por favor no dejen de mandar sus comentarios sobre estos puntos. Otro tema que es una nueva sección, la gobernanza global. ¿Cómo se está comportando el mundo en materia de mitigación de riesgos y cuáles son los elementos de gobernanza mundial que se están poniendo en juego? ¿Cuáles son los esfuerzos de la comunidad internacional para conseguir identificar riesgos y mitigarlos? Y los resultados, de acuerdo con el porcentaje que cada persona ha considerado, pues tenemos que hay una serie de cosas en las que la gobernanza global está fallando o ni siquiera ha empezado. Por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, estamos con un 20% de personas que responden que aún no ha comenzado, un 70% abrumador de los que consideran que la inteligencia artificial está comenzando a gobernarse, a regularse a nivel internacional, y un 9% que ya está establecida y que de manera muy optimista piensan que esa gobernanza mundial ya existen, e incluso un 1% que dice que ya es efectiva. Yo estaría más bien en el lado del 20% de los que aún no ha comenzado a hacerse gobernanza sobre temas de inteligencia artificial. Lo mismo sobre la explotación espacial. El 17% considera que aún no se ha comenzado a regular la explotación del espacio, mientras que hay un 59% que considera que sí, está recientemente iniciada, un 21% que considera que ya está establecida y que la utilización, la explotación comercial del espacio ya es eficiente, y un 3% que piensa que ya es completamente eficaz. Lo mismo para los ciberataques y los problemas de desinformación transfronterizos que no están debidamente regulados y que yo también me sitúo en el lado de la izquierda entre los que piensan que todavía no se ha comenzado a regular. ¿Recuerdan que hablábamos antes de las migraciones y de los refugiados? Pues también se denota claramente que es algo que necesita regulación. Pero fíjense que aquí es el porcentaje más alto de gente que considera que ya está establecido. Y en mi modesta opinión el error viene de que consideran que ya está establecido el control fronterizo, pero en realidad la gobernanza global en mitigación de este riesgo todavía no se ha comenzado. La preservación de la biodiversidad, lo mismo. La mayor parte de los encuestados responden que o no se ha iniciado o que está en los momentos iniciales de ese desarrollo. Bien, hay otro documento de cabecera para mí, y voy a saltar por un momento a ver si nos da tiempo y desde EALDE son tan generosos de permitírmelo. Es otro documento que además acaba de aparecer también el 10 de enero y es el mapa de riesgos de la naturaleza que edita la reaseguradora de Baviera, Münchener Rückversicherungs. Es otro documento fantástico. Les dejo aquí el link por si alguien se lo quiere descargar, porque además es un documento en forma de mapa que tiene unos valores extraordinarios, porque en colores, también con un código de 4 colores, lo que hace es señalar aquellos lugares donde ha habido pérdidas multimillonarias en 2021 debidos a riesgos de la naturaleza. Entonces, en rojo, temas geofísicos, como por ejemplo volcanes, y en el caso de España, el país desde el que yo les hablo, pues hemos tenido un fenómeno volcánico de bastante intensidad en Cumbre Vieja que ha causado tremendos daños. En verde, eventos meteorológicos. En azul, temas hidrológicos, y en naranja, temas climatológicos, acciones de la climatología desatada. Ya digo, para mí el mapa de Münchener es una forma de resumir la información sumamente poderosa que les recomiendo a todos que vean en la medida en que les sea posible, y tienen aquí el link para podérselo descargar completo, recientito, publicado hace escasamente un mes. Bien, entonces, para hacérselo ágil y que lo vean ustedes
así rápidamente con un resumen muy somero, he seleccionado 7 imágenes que son las que les voy a ir poniendo cada una de ellas. Empiezo por una de los grandes riesgos que han afectado por catástrofes naturales, desastres naturales, y aquí se engloban los tremendos fuegos salvajes que han habido en California y también en Australia, incendios terribles de larga duración y de grandes costes, que se calcula en unos 280 billones de dólares USA los costes que han tenido. Después, el huracán Ida, que causó daños por 65 billones el solito. O sea, otro fenómeno de genuina importancia. Luego, la gran cantidad, la alta proporción de desastres naturales que ha afectado pérdidas en los Estados Unidos de América y que ha llevado a un total de 145 billones de dólares en pérdidas en el año 2021. ¿Qué más? Bueno, este es el que les decía relativo a España, es los fenómenos destructivos del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, que ha destrozado 3.000 propiedades. O sea, se ha llevado por delante las casas, las fábricas de 3.000 personas. Muy, muy importante, muy sorprendente. El 57% de los desastres naturales habidos en 2021 no estaban asegurados, es decir, que las pérdidas las tienen que soportar las personas porque no van a tener el soporte de una compañía de seguros. Después, 46 billones de pérdidas por las devastadoras inundaciones ocurridas en Europa, particularmente en Alemania y Bélgica. También muy, muy importante la ola de frío, los temporales de frío extremo que han costado 30 billones, fíjense las cifras de las que estamos hablando todo el rato, billones de dólares americanos. 30 billones en el sur de los Estados Unidos, particularmente en Texas y la parte sur de California, debido a congelación, a frío extremo. Yo creo que es un resumen bastante apocalíptico y ya digo, aparte de recomendarles el foro de Davos y sus conclusiones en materia de riesgos, que eran el tema que nos traían a la convocatoria de hoy, también recomendarles, en la medida en que les sea posible, que le den un repaso al mapa de Münchener por su alto valor añadido y por su muy, muy fácil lectura y muy comprensible redacción. Bueno, algunos de ustedes ya me han oído hablar también de esto, el rinoceronte gris, esa teoría de la doctora Booker que lanzó ya hace unos pocos años, en 2016, que cambiaba la teoría de los rinocerontes, perdón, de los cisnes negros, las cambiaba del cisne negro inevitable al rinoceronte gris, en la medida en que el rinoceronte gris está ahí en medio, es un chisme extraordinariamente grande, lo ve todo el mundo, pero nadie toma acción y nadie lo aborda. Los líderes mundiales no entran a tratar de mitigar las consecuencias de ese rinoceronte gris. Por eso lo he querido traer aquí ya al final de la presentación. Creo que, como siempre, me he comido prácticamente el tiempo del debate, por lo cual las preguntas que ustedes tengan, si son tan amables, por favor, las dejan en el chat, que las contestaremos con mucho gusto desde EALDE y además en un tiempo breve. Les dejo aquí de nuevo el link a la página completa del informe del foro del Global Risk Report 2022 del foro de Davos, también mi propia dirección de LinkedIn, por si desean alguna cosa, y poco más. Me voy a ir despidiendo porque me temo, Nelson, que me he tomado todo el tiempo y quería dar las gracias al equipo de EALDE, a los compañeros que están aquí detrás en la oficina de Madrid, por hacer posible este webinar y a todos ustedes por su amable atención a esta charla que espero que les haya sido agradable y que les sirva en su progreso en materia de riesgos. Nelson, te cedo la palabra. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Bienvenido aquí en EALDE Business School. Como siempre, serás muy bienvenido en nuestra casa, tu casa. Y sin más,
como has dicho, las preguntas las pueden dejar en el apartado del chat que después del seminario las enviaremos vía correo electrónico. Sin más, muchas gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima. Hasta la vista.